Mis queridos amigos, Dios les bendiga. Yo soy tu hermano en Cristo, Pedro Álvarez, y hoy te traigo un mensaje titulado Obreros. Para eso voy a leer el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis queridos amigos y hermanos, nos encontramos en este pasaje bíblico que Jesús iba y predicaba en las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús no solamente predicaba, sino que también enseñaba, sanaba a los enfermos. Pero esto lo hacía en la sinagoga de ellos, no lo hacía en cualquier lugar, sino que iba y lo hacía directamente en la sinagoga. Las sinagogas eran pequeños templos donde los israelitas o judíos, hebreos, adoraban a su Señor. Es decir, los que no lo hacían en el templo, lo hacían en la sinagoga. Eran como unas pequeñas réplicas del templo. Pero allí iba Jesús, ciudad por ciudad, aldea por aldea, y les enseñaba el evangelio del reino. El evangelio del reino. No solamente el evangelio del reino, sino que sanaba a los que tenían enfermedades y dolencia. Qué importante esto, que las personas que se encontraban enfermos en esa época eran sanados a través de Jesús. Versículo 36. Y al ver las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía las multitudes y se compadecía de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Sabes algo muy importante que me llama mucho la atención aquí? Es que Jesús se compadeció de las multitudes. Y por esa razón, los que estaban enfermos eran sanados. Los que tenían dolencia eran sanados. Pero lo más importante es que todos recibían la predicación del reino, el evangelio de Jesucristo, las nuevas. Es decir, ¿es necesario que la gente fuese sanada? Sí, era necesario. Pero lo más importante era que recibieran la palabra para salvación de su alma. Pero esto lo hacía Jesús acompañado de 12 discípulos y muchísimos más que también
le seguían. Porque los principales 12 discípulos de Jesús eran los que la palabra menciona. Pero Jesús tenía una gran cantidad de discípulos que iban con él. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué dijo? A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Acá hay una enseñanza muy importante. Era que mientras se ganasen almas para el reino, mientras llegaran personas del reino, los obreros aumentarían. Mi querido hermano, Jesús está enseñando acá algo muy importante que debe aprender y a entender todo cristiano. Es que Jesús andaba con 12 obreros, principalmente los 12 que él escogió, que eran sus 12 principales discípulos, que luego se convirtieron en los apóstoles. Pero quiero que puedas entender esto. Jesús quería multiplicar el número de discípulos que los convertiría en obreros. Sí, en obrero. Por eso él dijo: la mies es mucha, hay mucho que cosechar, hay mucho fruto que trabajar, que agarrar, que preparar, que limpiar. La cosecha es grande, es decir, la mies, la hacienda, el sembradío es mucho, pero hay pocos obreros. Y si hay pocos obreros, no se puede trabajar al ritmo que se debe trabajar, a la velocidad que se debe trabajar. Entonces, Jesús quería multiplicar los 12 obreros, quería un mayor número de obreros que le acompañaran en la predicación del Evangelio. Voy a leer el versículo 38 del libro de Mateo, capítulo 9. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién era el Señor de la mies? El mismo Señor Jesucristo, también el Padre. Y él dijo: rogar. ¿A quién vamos a rogar? Al Padre, a través de su Hijo Jesucristo, para que enviara obreros a su mies. El dueño de este sembradío, de esta mies, es Jehová Dios de los ejércitos, al igual que su Hijo Jesucristo. Es el dueño, o son los dueños de esta mies, pero necesita obreros que trabajen por el rescate de las almas. En el mundo hay una gran cantidad, millones y millones de personas que necesitan oír el mensaje de salvación. Pero para que se pueda oír el mensaje de salvación, se necesitan obreros que trabajen. Y esos obreros son ustedes. Dios le dio
dones de sanidades, de liberación, diferentes dones a cada uno de ustedes. Quizás eres un maestro de la palabra, un pastor, un evangelista. Dios te dio estos dones para que el evangelio crezca en el mundo entero. Porque al final de todo, el sueño del Señor es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos los hombres, reyes, gobernantes, hasta el más pobre de todo, el más rico, todos vengan al arrepentimiento. Pero tú y yo fuimos llamados como obreros para que se extienda la predicación del Evangelio, para que las almas puedan ser ganadas, para que los hombres alcancen la salvación a través de la predicación del Evangelio. Por eso hoy te llamo a que uses tus dones. Si son de sanidades, úsalo. Si eres un evangelista, ve y predica. Bendigo a todos esos evangelistas que predican en las esquinas, en las aceras, en los pueblos. Los bendigo grandemente, porque ellos son obreros de la predicación del Evangelio. Bendigo a todos mis hermanos que utilizan sus dones para el crecimiento del Evangelio. Pero si tú eres una de esas personas que sabe que tus dones han estado detenidos y que no los has estado usando para la predicación del Evangelio, para que el Evangelio crezca, hoy te llamo a que comiences nuevamente a usar tus dones, porque tus dones son usados para la predicación del Evangelio. Así, mi querido amigo y hermano en Cristo, es contigo. Activa nuevamente tus dones, porque tú eres un trabajador de la obra del Señor Jesucristo. Aquellas personas que quieren aceptar a Jesucristo por primera vez o que se quieren reconciliar, yo te invito a repetir estas palabras conmigo. Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a servirte hasta el día en que tú vengas o hasta el día en que yo muera. Amén. Recuerda, mi querido amigo, que lo más importante es la salvación de tu alma. Por eso Jesucristo murió y resucitó por ti, por tu salvación. Si has hecho esta oración conmigo, puedes dirigirte a la iglesia más cercana a tu residencia. Yo soy tu hermano y amigo Pedro Álvarez y me volverás a oír y a ver en otra próxima oportunidad. Bendiciones.